Hmm. Hare Krishna. Saludos para todos. Hare Krishna. Buenas tardes. Estamos hoy en martes, sí, 30 de junio. Y estamos disponiéndonos para... Hoy tenemos programado la lectura del texto 3 del Néctar de la Instrucción o el Upadesha Amrita. Continuando con o siguiendo una progresión que traíamos desde la semana anterior con el texto 2. El texto 2 hablaba de las actividades que detienen o arruinan el cultivo devocional. Y este texto, tal como lo veremos hoy y el jueves, se refieren a las actividades que favorecen o potencializan el servicio devocional. Así que intentaremos abarcarlo en 2 sesiones también, como lo hicimos el tema pasado. Intentaremos hablarlo en 2 partes, tanto hoy martes como luego el jueves. Voy a acomodar algo por aquí. Vamos a ver si acomodo algo por aquí. Ahora, ahí está mejor. Muy bien. Así que texto 3, yo aparte lo compartí también, aquí lo pusimos el enlace para leer el texto en el, ¿cómo se llama? Veda Base, en el espacio en línea, donde están algunos libros de Prabhupada y entre ellos está Upadesha Amrita. No sé si ustedes lo leyeron o ya conocen, seguramente algunos de ustedes conocen ya el texto con anterioridad, ya que Prabhupada, siguiendo también el mismo estilo que trae con la Bhagavad Gita y el Bhagavatam, él traduce el verso y aporta un significado, que en realidad el significado es lo que le da pues una explicación mucho más profunda al verso en sí. Así que hoy en día no leeremos directamente el significado, o déjenme ver si lo tengo a mano porque podemos leer esa primera parte. Las 6 actividades que favorecen el servicio devocional puro. Vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí está. Oh, ¿qué pasó? Aquí está. Upadesha Amrita. Texto número 3. Utsahan nischayat dairyat tat karma pravartanat sangat tyagat satobrite sadvir bhaktir prasidati. Traducción del verso, que ya ustedes la conocen porque la pusimos aquí. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Número 1, ser entusiasta. 2, esforzarse con confianza. 3, ser paciente. 4, actuar según los principios regulativos prescritos como oír, cantar y recordar a Krishna. 5, abandonar la compañía de las personas o de los no devotos, de las personas desfavorables. Y 6, seguir los pasos de los grandes maestros anteriores. Estos principios aseguran sin ninguna duda el éxito completo en el servicio devocional puro. Prabhupada afirma en la traducción que él hace de este sánscrito, él afirma que siguiendo y observando estos 6 puntos, sin ninguna duda, dice él, se alcanzará el éxito. O sea que no solamente son actividades que nos ayudan, sino que son actividades pues bastante centrales y cruciales. No solamente es que observándolas puede ser que nuestro avance se mejore, sino que de hecho
ayudan. Y si bien es cierto, hay cada individuo viene siendo distinto y hay diferentes perspectivas, diferentes circunstancias en las cuales todos estamos, porque al ser individuos distintos, pues todos tenemos ciertas realidades distintas. Sin embargo, estos 6 principios son universales, ¿no? Y aplican a cualquiera, a todos, ¿no? Así que vale la pena conocerlos y estudiarlos. Primero de ellos, entusiasmo. Que en realidad es el entusiasmo, no solamente la primera de las cualidades que se mencionan, sino también de ese entusiasmo dependen mucho los otros 2 también. Sí, es por esa razón que aparece primero. Entusiasmo. Creo que es agradable siempre, ¿no? Encontrar personas entusiastas. Es satisfactorio, ¿no? Encontrar personas entusiastas, preocupadas en su significado. Menciona como un hecho conocido por todos. Él menciona que teniendo entusiasmo en cualquier actividad a la cual nos dediquemos, encontraremos más rápido buenos resultados, ¿no? Una persona entusiasta en hacer ejercicio, en ejercitarse, o una persona entusiasta en el arte, una persona entusiasta en la política, por ejemplo. Se requiere entusiasmo, ¿no? Para ser un líder político. En todas las áreas, Prabhupada lo menciona en el significado del verso, como es natural que el entusiasmo nos lleva por un buen camino, ¿no? ¿Cómo aplica y cómo es que ese entusiasmo aplica dentro del servicio devocional? Prabhupada menciona, el servicio, tan pronto hablamos de servicio devocional, estamos hablando de que no es algo imaginario, dice Prabhupada. No es como en algunas ocasiones podría parecer, que los temas espirituales y los temas espirituales en general pueden dar la impresión, y con mucha frecuencia dar la impresión, de que se trata de algo muy subjetivo, de algo imaginario, como él lo menciona. Sin embargo, Prabhupada de entrada aclara que el servicio devocional al menos puede ser que alguien más cuando hable de cosas espirituales lo hable de manera imaginaria. Pero nosotros, dice Prabhupada, en el servicio devocional, en el Bhakti, no estamos hablando de algo imaginario, dice él. No solamente un éxtasis sentimental imaginario, sino que en realidad la esencia, y él lo llama así en el significado, la esencia del Bhakti Yoga es la actividad práctica, él dice. Es una puesta en práctica, no de normas imaginarias, sino en fin de cuentas no de cosas inventadas, imaginarias, sino en fin de cuentas actividades que vienen a reportar un beneficio práctico a nuestra vida, ¿no? Y él lo aclara desde el inicio para ir empezando a hacer la diferencia entre un entusiasmo ordinario y un entusiasmo más dirigido al progreso espiritual, ¿no? Un poquito más adelante, unas líneas más adelante, describe Prabhupada lo siguiente, y él lo dice textualmente, que el entusiasmo o la presencia del entusiasmo es un esfuerzo combinado con inteligencia. Y es ahí donde introduce lo que estamos buscando, que es el entusiasmo. Voy a leerlo textualmente. Vamos a ver dónde lo tengo. Chaitanya. ¿Qué pasó? Que lo perdí. Aquí está. Prabhupada define, lo estoy leyendo del significado. El esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna, eso es llamado utsaha,
o entusiasmo. Y de entrada Prabhupada nos regala esta definición de cómo diferente, no diferente, pero un poco más amplia tal vez, un poco más amplio el concepto y mejor definido. No solamente el entusiasmo de alguna vez lo hemos hablado, recuerdan, de estar positivo y pienso que me va a ir bien, que en un sentido eso es entusiasmo, ¿no? Es un reflejo del entusiasmo, la actitud positiva. Sin embargo, aquí Prabhupada nos agrega que no solamente la actitud positiva, sino actitud, positiva, un buen esfuerzo, pero al mismo tiempo llevado a cabo con inteligencia. Voy a leerlo nuevamente. El esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna, eso es utsaha, o sea, entusiasmo. ¿Y por qué él menciona esfuerzo con inteligencia? Eso es porque dentro de todas las escrituras védicas se menciona que las almas que entran al mundo material, pasado mucho tiempo, experimentan, tienen muchas experiencias, una tras otra, muchas experiencias, vida tras vida. Y después de muchas experiencias es posible que el alma tome dos caminos, cualquiera de los dos. A veces salta a uno, a veces salta al otro, pero básicamente hay dos posturas. Una de ellas es que el alma, después de experimentar tantas sensaciones y tantas vivencias, en ella se despierte el deseo intenso por seguir disfrutando y seguir saboreando la materia misma. Y Prabhupada lo menciona en el mismo significado, diciendo Prabhupada que el alma es un eterno buscador de placer. Un poquito más arriba Prabhupada lo menciona como tal, que el alma, en fin de cuentas, lo que ella es un buscador de placer, nosotros. Así que después de un tiempo viviendo aquí en este lugar, debido a que la naturaleza del alma es buscar placer y ir tras el placer, despertará en ella ese sentimiento y ese deseo de seguir buscando placer, aunque ya es natural, pero el deseo de explotar y... ¿Cómo era la palabra que alguna vez usábamos? Abusar, en un sentido. Abusar, explotar los recursos, la naturaleza, las personas. Posiblemente en el alma se desarrolle ese anhelo, ese hambre, ese ímpetu por buscar nuevas experiencias, encontrar nuevas personas, viajar a diferentes lugares, aprender nuevas cosas, como ese hambre de más cosas, más lugares, más experiencias, más personas, el entusiasmo, ¿no? Esa es no la primera en orden cronológico, pero una de las posturas, la primera en la lista. La siguiente postura que el alma a la cual el alma puede alcanzar, puede llegar, es la postura después de haber probado tantos lugares, tantas personas, tantas experiencias, tantos sabores, el alma se canse y se frustre y diga, ya no quiero más. Ya probé tanto que estoy cansado, estoy harto y me doy cuenta de que todo esto no me da placer. Y después de haber probado infinidad de opciones, el alma es el segundo destino o una plataforma en la cual se encuentra otro grupo de almas, es el de la apatía, el del rechazo. Y podemos aterrizarlo un poco más todavía esto y podríamos pensar o imaginar, tal vez algunos de ustedes estén en esa postura de decir, bueno, alguna persona podría decir, bueno, yo estoy buscando mi media naranja, mi otra mitad, porque sé que en algún lugar de este mundo tiene que estar mi otra mitad, mi media naranja, ¿no? Y posiblemente habrá algunos de ustedes quienes hayan llegado a la conclusión de decir, no,
ya me cansé, ya me di cuenta que eso es una mentira, eso no es verdad, eso no es cierto, no existe, la media naranja, cualquiera de las dos. O lo soñamos todavía, o ya nos dimos cuenta de que no hay media naranja. Y técnicamente hablando, a estas dos posturas, el sistema védico lo llama a unos, la postura del karmi podría ser. El karmi es técnicamente aquella persona quien anhela muchas cosas, hacer mucho, muchas actividades en busca de encontrar su placer. Y la otra postura es el yani, el que ya se desapegó, ya no le interesa experimentar, conocer lugares, y viajar y todo eso. No le interesa porque comprendió que su placer no viene de experiencias materiales. Encontramos al karmi, el que anhela mucho, y el yani, el que ya se desapegó de todo lo que el primero anhela. Prabhupada nos dice en este significado que el bhakti, el mundo del bhakti yoga, es un mundo en el cual se mezclan o se hace uso de las dos plataformas, de las dos mentalidades. En la primera mentalidad es que la persona se esfuerza mucho por conseguir aquello que ella piensa que le dará placer. Entonces el bhakti, dentro del bhakti yoga, el practicante actúa como esta persona, esforzándose mucho, pero con la inteligencia del segundo. El segundo, que ya sabe que las actividades materiales no le van a dar placer, pero él se vuelve apático, se vuelve desapegado, entonces ya no actúa y se va a meditar por allí. Por esa razón, Prabhupada al inicio del significado marcó de entrada, él dijo que la actividad espiritual no es inacción, sino que se trata de actividad, de hecho. Solo que es una actividad con el ímpetu del primero, con el ímpetu del karmi, pero con la inteligencia del yani. El yani es inteligente, sabe que nada material le puede dar felicidad. El problema del yani es que no hace nada, se restringe todas las actividades, porque sabe que nada le dará placer, nada material. Así que el bhakti yogi, o la persona que entra al mundo del bhakti, puede aprender una técnica, o no es más bien una técnica, pero es una cualidad, que es utsaha, estudiándola. Ese utsaha nos pone, o nos posiciona, de tal manera que me esfuerzo con el mismo ímpetu del karmi, pero con la inteligencia del yani. Esfuerzo con inteligencia, dice Prabhupada. Ese esfuerzo con inteligencia nos permite, tal como Krishna dice en la Bhagavad Gita, le dice a Arjuna, Arjuna, trabaja sin pensar en el éxito o el fracaso. Recuerdan que lo habíamos dicho hace algunos días en la mañana. Krishna le dice a Arjuna que, ¿cómo es este mantra? Yukta karma panantaktuam. No me olvido ahora el sánscrito, pero Krishna le dice que pelea por pelear, Arjuna. No te pongas a pensar si vas a ganar, si vas a perder. Da lo mejor de ti en la batalla, pero piensa en mí mientras estás trabajando. Mam anusmara yudhya cha, dice Krishna. Cuando estés peleando, da lo mejor y pelea con todo lo que tengas, pero recuérdame a mí, recuerda que esta pelea lo estás haciendo como una entrega, como una ofrenda a mí. Y con ese principio de renunciación vendrás a mí, dice Krishna. Krishna no le alienta a Arjuna a que deje de pelear, sino que sea entusiasta. Pero diferente al primer caso, el entusiasta del karmi, o el pensamiento karmi, de querer hacer mucho karma, muchas actividades. Y lo que hay en el corazón del karmi es el anhelo por el éxito. El anhelo, y me centro, en mi cabeza está el éxito, el éxito, el éxito, la meta, la meta, la meta. De tal manera que cuando no llega el éxito que yo tengo en la cabeza, va a haber frustración. Pero Krishna le dice, pelea, da lo mejor, pero desapégate del éxito en tu cabeza. No pienses en el éxito porque posiblemente habrá días en donde el éxito no llegue, entre comillas, el éxito. Pero como no lo estás anhelando, el día que el éxito no se presente, pues no tendrás problema.
Y la forma de hacerlo es que piensa en mí, le dice Krishna a Arjuna. Entrega eso a mí. Y de esa manera podrás permanecer libre, dice Krishna. Así que no es restringir acciones, sino el bhakti nos empuja o nos alienta a ejecutar todas las actividades de la mejor manera posible, siempre guiados por el raciocinio, guiados por la cabeza. Es un entusiasmo diferente, como decíamos, al entusiasmo que más sentimental, más un entusiasmo emocional, más de la emoción del momento. Y eso nos puede traer un poco de confusión, un poco de peligro, ¿no? Prabhupada menciona también en el significado que el bhakti o el devoto de Krishna aprende a utilizar todo lo que lo rodea, aprende a conectar todo con Krishna. Y dice, en realidad, todo se puede utilizar en el servicio a Krishna. Independientemente de lo que nos encontremos, posiblemente haya ciertos elementos que podemos mantenernos distantes de ellos, pero en general todo lo que nos rodea pues está relacionado con Krishna. Krishna es el Señor Supremo, es la fuente de todo. Y en el Bhakti, dice Prabhupada, aprendemos a conectar todo con Krishna. Y es así que, como decíamos hace unos días, puedo llegar a darme cuenta de que en cualquier circunstancia en la que me encuentre, cualquier lugar en donde me encuentre, tengo la oportunidad de ejecutar Bhakti Yoga, diferente a otros procesos de yoga en donde dependo mucho de las circunstancias externas. Decíamos esta mañana, hay ciertos procesos espirituales en donde si no naciste en ciertas familias, si eres una mujer incluso, simplemente es impensable que la persona se matricule en ese sendero espiritual. Sin embargo, el Bhakti, la fortuna es que puedo darme cuenta que lo puedo llevar a cabo en cualquier lugar, cualquier circunstancia, y eso en sí mismo puede ser una fuente de entusiasmo, ¿no? Que donde sea que esté, imagínense, no sé si a ustedes les entusiasma esto, pero hipotéticamente hablando, que alguien diga, bueno, yo me voy a dedicar a ser un empresario, porque quiero ganar dinero, así que soy un empresario y quiero ganar dinero, okay. Y que encuentre una receta, una fórmula de este empresario para que en cualquier momento del día, con cualquier acción que haga, pueda generar ingresos, pueda generar activos. Eso quiere decir que cuando va a comer, mientras más come, más dinero gana. Si va de repente, se compra una bicicleta y va a ejercitarse un poco al parque, si hubiera un método que mientras voy y me ejercito al parque sigo facturando, sería fantástico, ¿no? Naturalmente sería entusiasta la persona, el empresario sería entusiasta, se daría cuenta que en cada acción que está haciendo, pues está generando más, ¿no? Eso lo podría mantener en un constante entusiasmo, ¿no? Porque no hay ningún momento del día en el cual no pueda estar generando dinero. Imagínense que fantástico, es como de fantasía eso. Algo similar ocurre con el Bhakti, de que ya que todo está conectado con el Señor Supremo, literalmente, cada acción ejecutada y cada acción ejecutable, podemos encontrar y entrenar la cabeza y la inteligencia para darme cuenta de que con cada acción que hago puedo purificar, no solamente purificarme, sino hacer un servicio a Krishna, que en fin de cuentas es el deber y la naturaleza del alma, ¿no? No hay cosa más natural para el alma que servir, y eso lo hemos discutido tantas veces. Como Madre Teresa de Calcuta lo decía, la citábamos a ella, y todos lo hemos experimentado, la satisfacción que se deriva del servir. Y no hay mejor sistema que servir a la fuente de todo, que es Krishna. Así que el servicio devocional es lo más natural. Y puedo darme cuenta, llega el momento en el que me doy cuenta que cada acción puede estar conectada con Krishna. Prabhupada en su significado menciona, él dice, en este momento estamos usando un dictáfono, él dice en el significado. Y la persona que creó el dictáfono no estaba pensando en conectarla con Dios, y mucho menos, ¿no? Pero lo cierto es que la estamos conectando con Dios, con el servicio a Dios, dice Prabhupada. De esa manera,
estamos utilizando todo lo que nos rodea en el servicio a Dios. Así que sigo generando, sigo facturando. Y es algo similar a lo que Krishna, ese texto lo mencionábamos hace unos días en la mañana, creo que fue ayer, 5.11 de la Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna, los yogis, abandonando el apego, recuerden que decíamos, abandonando el apegarme al éxito, sino trabajo sin apegarme y anhelar el éxito. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. Eso es lo que buscan, ¿no? Purificarse. Y no hay cosa que nos purifique tanto que el contacto con Krishna, que es lo más puro que existe, ¿no? Pavitram, Krishna es lo más puro. A través del servicio amoroso y las ofrendas amorosas a Krishna, la mejor manera de purificarme. Así que ese entusiasmo, teniéndolo, ese entusiasmo, un entusiasmo, como dijimos, que va ligado con la razón, ¿no? Un entusiasmo que está protegido por el raciocinio, un entusiasmo que es práctico, un entusiasmo que no se desliga de lo lógico, no se desliga de lo práctico. Ese entusiasmo, y por esa razón se nos pide que nos mantengamos en compañía de personas que nos puedan ir guiando, ayudando, para que ese entusiasmo, cuando falta, yo pueda recibir el entusiasmo de los entusiastas, y cuando está, que yo pueda saber encaminarlo, porque ambas cosas pueden llevarme a un problema. Tanto la falta de entusiasmo, que se reflejará en forma de apatía por las actividades devocionales, o indiferencia, o incluso inacción. La falta de entusiasmo nos llevará a cualquiera de ellos, lo cual no nos ayuda para nada. Pero el entusiasmo desmedido desmedido e insano podría llevarnos en una dirección también desagradable. Dice Valeria que entre todas la más difícil es el desapego. Sí, definitivamente que no es algo sencillo todo esto que hablamos. Analizamos la teoría, ¿no? Y tratamos de explicarlo de tal manera que se escuche fácil. En realidad es fácil, es sencillo, aunque llevarlo a cabo lleva un poco de paciencia, que es el segundo punto, Valeria. Como sí, hay ciertas, como tú lo describes, el desapego, ciertas cualidades que las escuchamos en teoría y es saludable escucharlas y mencionarlas como ahora. Al mismo tiempo, sabemos que lleva un tiempo, lleva un periodo en el cual se va a desarrollar ciertas cualidades, ¿no? Y es aquí de vuelta, entra en el mismo punto del entusiasmo, como yo leyendo todo esto y escuchando lo bello del servicio devocional, podría decir, sí, vamos, de una vez voy a entregarme a Krishna y olvidar todo y volverme un devoto puro de Krishna en un par de meses. Sin embargo, ese mismo entusiasmo, para que sea inteligente, debe ir acompañado de paciencia, que podrían parecer antagónicos, ¿no? Y si se llevan al extremo, lo son. Alguien muy paciente, pues es tan paciente que no se le mira ningún entusiasmo por ningún lado, ¿no? Y alguien tan entusiasta podría parecer que le falta paciencia, ¿no? Si lo llevamos al extremo, son antagónicos. Pero si a ese entusiasmo le agregamos paciencia, que es el segundo punto, incluso me puedo ver a mí mismo que no puedo cultivar desapego, como dice Valeria, pero con un poco de paciencia sabré que esas cualidades surgirán, ¿no? Y Prabhupada trae el punto de una pareja de casados, dice Prabhupada en el significado, hablando ya de la paciencia, metiéndonos a la paciencia. Como
dice una pareja de casados y quieren tener un niño, no es que se casan y después de una semana de casados ya tienen un hijo, pues pueden concebirlo, pueden, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Concebirlo, pueden tener sus relaciones sexuales para tratar de concebir y no sé si es la palabra, engendrar, creo que sería mejor. Pueden intentarlo, ¿no? Pero en todo caso tendrían que esperar como mínimo el tiempo, como mínimo serían 7 meses, porque hay casos, aunque lo normal son 9 meses. Pero en fin de cuentas, eh, ellos saben que ven ahí el niño creciendo, o ven la panza al menos, bueno, la barriga de ella creciendo, y saben que pues el niño está ahí. De todas maneras, ellos saben que hay que tener un poco de paciencia. Pero voy a citar este ejemplo, ¿no? Similarmente, todas las escrituras revelan y muestran cómo una persona que hace su mejor esfuerzo y trata de complacer al Señor Supremo. Aquí es interesante porque tanto en el texto anterior de la semana pasada como hoy, estamos hablando no solamente de, cuando hablamos de avanzar en la vida espiritual, no solamente nos referimos a volverme una buena persona, sino en fin de cuentas, avanzar en la vida espiritual en este contexto es, pues, mejorar mi relación con Dios, básicamente. Y la forma de mejorar mi relación con Dios es mejorar mi servicio a Dios, ¿no? Mis ofrendas a Dios. No solamente aumentarlas, mis ofrendas, porque en fin de cuentas no se trata de cantidad, sino más bien de calidad. Y en su momento también podemos ir aumentando la cantidad de mis ofrendas, pero en fin de cuentas buscamos que mi ofrenda, mi acercamiento a Dios, mi relación con Dios, sea cada vez más limpia, más pura, en el sentido de más pura, se refería en este contexto a que mi relación con Dios sea, según lo describen los libros, nuestros acharyas, sea con el único deseo de complacerlo a Dios, ¿no? Que es un concepto que en realidad está muy escaso y muy por ningún lado en nuestro contexto social, de ir a acercarme a alguien en realidad con el único deseo de agradarle y complacerle. Y básicamente en eso consiste el bhakti. No solamente, el bhakti no es solamente un proceso mediante el cual la persona se vuelve, yo me vuelvo, desarrollo desapego, humildad, paciencia, tolerancia, amistad con los demás, sino en fin de cuentas, todas esas son cualidades que se ponen al servicio de Dios, se entregan a Dios. Y en fin de cuentas, la máxima perfección y el estado más alto del bhakti es en donde la persona comprende por fin y se da cuenta de que lo que soy es que soy propiedad de Dios, ¿no? Y no solamente lo comprende teóricamente, sino lo vive. No puede concebir su vida como separada de Dios, como sentirse dueño de Dios y sentir que al ser propiedad de Dios, que ya lo soy todo el tiempo, pero en nuestro estado condicionado yo pienso que soy de Honduras, pertenezco al tal partido político, pertenezco al grupo de padres de familia y como lo olvido, mi conciencia está en que soy de tal lugar, le pertenezco a toda la familia, le pertenezco. Y el hecho de que yo le pertenezco a algo, eso se diluye y olvido que le pertenezco en fin de cuentas a Dios. Así que el estado más elevado del bhakti es un estado en donde la persona no tan Hollywood, pero se enamora de Dios en el sentido de que comprende de manera real, no como un cliché, sino de manera real, de que la vida no tiene sentido sin Dios, ¿no? Y que su vida consiste en estar ocupado constantemente en buscar la manera de complacerlo a Dios. Y la mejor manera de complacerlo a Dios es complacer a los demás. Es algo que veníamos diciendo hace unos días. No es el bhakti un sistema mediante el cual la persona
se vuelve un autista y pierde la noción de la vida porque solamente se centra en Dios y se olvida de su familia, se olvida de esto, lo otro, sino al contrario. Es lo que entre más aumenta mi relación con Dios y más se vuelve condensada y pura, más mi servicio a mis hijos, mi servicio a mi familia mejora. Porque al servir a mi familia, al servir a mis hijos, como el empresario que decíamos que factura a cada momento, el devoto o el bhakti yogi, se espera que vayamos desarrollando esta visión de la vida de que al momento de servir a mi familia, a mi comunidad, a mi país, a mis hijos, en realidad estoy haciéndolo como una ofrenda a Dios. Y de esa manera el bhakti nos empuja, nos insta a no solamente un camino espiritual en donde la persona desarrolla cualidades, sino un camino espiritual en donde la persona se pone en contacto con Dios a través del servicio devocional. Un servicio devocional que cada vez puede ser más puro, ¿no? Así que paciencia. Paciencia en cuanto yo veo que Krishna, no tengo desapego, como podría decir Valeria. Krishna, no tengo disciplina. Krishna, no tengo paciencia, ni siquiera tengo paciencia. Dios mío, ni siquiera tengo, ¿qué más podríamos decir? Tengo tanta ira, tengo tanta lujuria, tengo tanta envidia, y podría llegar el momento en el que me dé cuenta de que mi real condición es que carezco de ciertas cualidades positivas y que tengo ciertas cualidades desagradables, ¿no? Pero aquí es donde entra en juego la paciencia. Porque si me mantengo ejecutando ciertas actividades devocionales, esas actividades limpian el corazón. Limpian mi corazón, limpian mi forma de ver la vida, limpian mi conciencia. A pesar de que, de vuelta volviendo al ejemplo de los casados esperando un niño, ¿cuánto tiempo? Y aquí sí yo desconozco, pero ¿cuánto tiempo puede pasar una mujer que está embarazada hasta que en realidad ella lo perciba? Puede pasar bastante tiempo, ¿no? Según entiendo, unas semanas o meses incluso, hasta que incluso la misma persona, ella misma, se da cuenta, hey, espérate que estoy embarazada, ¿no? Aunque no se me nota visualmente, ¿no? Y pasa otro tiempo más hasta que se le note, ¿no? Hasta que otros la ven y calculan que tal vez está embarazada, ¿no? Pero incluso estándolo ya, podría no darse cuenta la persona, ¿no? Y así como funciona, ¿no? Llega un momento en el que se da la sorpresa, incluso para ella misma, de que está embarazada. Similarmente, se nos dice que el cultivo de las actividades devocionales, siguiéndolo tal cual es, siguiendo los principios, el canto del mantra de Krishna a diario es el eje central de todo esto. El mantenerme en compañía de buenas personas, mantenerme escuchando con frecuencia estos temas, el ofrecer a Krishna, el ofrecer al Señor Supremo mis alimentos y comerlos, seguir esas recetas, eventualmente irán haciendo una limpieza en mi corazón, ¿no? Y podré ir percibiendo cosas de las cosas que carezco, cualidades, las cuales carezco, como dice Valeria, que carezco de desapego, o es difícil el desapego. Ese mismo cultivo devocional me regala a mí la capacidad de verme como en un espejo y darme cuenta de qué cosas voy a cultivar, darme cuenta de qué cosas puedo limpiar de mi misma vida, ¿no? Pero se requiere un poquito de paciencia, ¿no? Y la paciencia está directamente relacionada con la confianza. Confianza de que lo que estoy haciendo es algo real y no solamente es como una religión, que a alguien se le ocurrió fundar una religión porque, bueno, había un yogi que estaba ya sentado en los Himalayas, un poco aburrido y no tenía nada que hacer, y dijo, bueno, vamos a fundar una religión para ponerle vida a este asunto, para ponerle, sino al contrario, ¿no?
Eh, queridos damas y caballeros, Srila Prabhupada menciona una y otra vez en la Bhagavad Gita que la primera de las actividades devocionales es escuchar, una y otra vez escuchar. ¿Por qué razón? Porque entre más escuchamos, y se espera que cuando escuchemos surjan dudas y preguntas y se nos aclaren, y yo pueda preguntar y aclarar mis dudas, porque entre más escucho y más profundiza mi inteligencia en este tema filosófico, devocional, más mi cabeza y mi corazón les quedará claro de que esto es algo serio. Por esa razón, de entrada nosotros aprendimos así, a que una persona va conociendo la ciencia devocional y quiera abrazar todas las reglas que existen y todas las normas. No. Bueno, hay personas a quienes les encantan las reglas y las normas, pero nosotros aprendimos con nuestros acharyas y Prabhupada también, de cómo el primer proceso es escuchar, 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 y que esa escucha me genere dudas y que yo trate de indagar más y profundizar más en... hay la filosofía, se puede hablar de todo lo que tiene que ver con Dios, el Señor Supremo. Recuerdan que hace unos días hablábamos de las encarnaciones, cómo se manifiesta el universo material, cómo se crea. Cada tema en realidad dentro de la filosofía Vaishnava es demasiado profundo. En realidad está tan profundo que podemos ir cuanto querramos. Y Prabhupada, voy a encontrar nada más una de tantas citas en donde Prabhupada menciona la importancia del escuchar, porque el escuchar, si lo hacemos atentamente, generará en nosotros dudas, no dudas malsanas, sino interrogantes, dudas, y esas dudas, cuando son satisfechas y cuando son respondidas, gradualmente va creciendo en nosotros, en el corazón y la mente, esa realidad de que, hey, esto es algo serio, esto es algo real. No se trata, de vuelta, no se trata de un movimiento que a alguien se le ocurrió. No, es algo serio. Y si yo voy adentrando en mi corazón de que sí, esto es algo serio, estoy convencido, naturalmente voy a tener confianza. La confianza y la paciencia están muy relacionadas ambas. Vean lo que dice Prabhupada en el 6.35. Voy a la Bhagavad Gita un momento. Aquí está. En este texto, volviendo con Valeria, que ella dice que es difícil el desapego, Arjuna le dice algo similar a Krishna. Arjuna le dice, Krishna, tú me dijiste que tengo que controlar la mente, pero yo creo que controlar la mente es muy difícil, dice Arjuna mismo. Y siguiendo el mismo contexto del cual traigo, Krishna le habla a Arjuna, pero Arjuna expone sus dudas y le dice, Krishna, me explicaste esto y esto, pero no lo entendí bien. ¿Podrías explicármelo de vuelta, por favor? El capítulo 3 inicia con eso. Arjuna le dice, Krishna, me dijiste que no hay que actuar con apego, pero luego me dices que pelee. No entiendo. ¿Podría explicarme otra vez, por favor? Luego más adelante, Arjuna le dice a Krishna, Krishna, aquellos que te adoran a ti de esta manera y los que te adoran de esta manera, ¿qué es mejor? Y Arjuna va haciendo sus preguntas, tiene su lista de preguntas. Porque hacer esas preguntas, repito, reafirma más en el corazón y la mente de que esto es algo real. Y muy real y muy serio. Entonces en este texto que voy a leer, Krishna hace algunos textos atrás le dijo, controla la mente, Arjuna, es lo mejor que puedes hacer. Y Arjuna le dice, sí, pero, o sea, entiendo que controlar la mente es bueno, pero según yo, controlar la mente es algo muy difícil, dice Arjuna, con sinceridad. Le dice, la verdad, Krishna, yo pienso que controlar la mente es algo difícil. La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, Krishna. Y controlarla yo creo que es más difícil que controlar el viento, dice Arjuna de manera sincera. A lo que Krishna responde, 6.35. Estoy en la Bhagavad Gita. Krishna dijo, Arjuna,
Contener la mente inquieta sin duda que es algo difícil de hacer, pero es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Vamos al significado. La personalidad de Dios acepta que es difícil controlar la mente, pero al mismo tiempo dice que hay una práctica. ¿En qué consiste esa práctica? La práctica es el proceso de conciencia de Krishna. Aquí uno se ocupan en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. La primera y la principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Ese es un método trascendental muy poderoso para limpiar la mente de todos los recelos. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega. Aquí viene Valeria. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la aparte de Dios. Así que de vuelta, requerimos y necesitamos paciencia, desde luego. Pero para poder reflejar esa paciencia, hay otro, que es el tercer elemento, que es la confianza, Dhairyat. Esa confianza aumentará en la medida en la que yo escuche más. No solamente están las historias de Krishna, en realidad hay Tatua, Lila, Gunas. Se dice que de Krishna hay 3 características o 3 grandes áreas de las cuales recibo información de Krishna. Uno es los lilas, las actividades de Krishna, las actividades del Señor Supremo. ¿Qué ocurre allá en ese mundo espiritual del cual nos vinimos y al cual en realidad pertenecemos? ¿Qué actividades se llevan a cabo allá? ¿Qué ocurre en ese lugar? Ese es un tema por escuchar. Los lilas, las actividades de Krishna. Y dentro de los lilas está cómo Él manifiesta el universo, cómo Él lo crea. El Bhagavatam que leemos en la mañana, en realidad es un libro lleno de lilas, lleno de actividades del Señor Supremo, cuando ese Señor Supremo descendió al planeta y cuando Él manda también a sus representantes. Un tema, escuchar las historias, los incidentes relacionados con Krishna. Segundo, escuchar hablar acerca de Él, los gunas, o sea, las cualidades de ese Señor Supremo. Las cualidades, si estamos hablando de un enamoramiento de Dios, decir que Dios es amor es tan limitado, si bien es cierto, Dios es amor. Decir que Dios es una energía, sí, pero Dios tiene que ser algo mucho más que una energía y mucho más que amor, ¿no? Así que las escrituras Vaishnavas nos revelan no solamente las actividades de Él, sino cuáles son sus cualidades, su personalidad de Dios. Por eso se habla de una y otra vez la personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios, porque a fin de cuentas Dios es una persona que tiene cualidades. Y si escuchamos hablar de Él más y más y más, el corazón se va recobrando esa realidad, ¿no? Cuando escuchamos que el Señor Supremo, en una ocasión, el Señor Supremo refiriéndose a ese niño pequeño, ese niño Krishna, que es la parte más confidencial de Dios, la suprema personalidad de Dios, es ese Dios que decide olvidar que es Dios. Bueno, Él no lo olvida, pero es todo un tema de estudio, como digo. Pero ese Señor Supremo que, rodeado de todas las almas puras que están con Él, Él hace olvidar a ellos que yo soy Dios, para que ellos lo traten a Él como un niño, porque Él disfruta de esa sencillez, de esa simpleza, ¿no? Y todas esas personas que lo rodean, que son las almas puras que están en el mundo espiritual, con ese Señor Supremo que las hace olvidar que Él es el Señor Supremo, ese Señor Supremo se ocupa en cuidar del bienestar de todos sus sirvientes que están con Él eternamente, ¿no? Y el Señor Supremo se describe en las Escrituras también, como se describe este viaje de una de las almas, uno de los Vaishnavas que estaba yendo al mundo espiritual de vuelta.
y llega a Brindavana, que es el nombre de este lugar, una porción del mundo espiritual. No es que el mundo espiritual es como un... ¿Cómo sería esto? Como, ¿qué palabra puedo usar? Como un auditorio gigante en donde todos están allí metidos, como un salón inmenso, aburrido y eso, y monótono. Al contrario, ¿no? El mundo espiritual se describe que tiene mucha más variedad de lo que puede tener el mundo material. Y hay un lugar específico en donde está esa suprema personalidad de Dios. Y Gopakumar, que es el nombre de este niño, llega al mundo espiritual, llega a Brindavan, y Krishna cuando lo ve a lo lejos, Krishna cuando ve llegar a su amigo, que estuvo en el mundo material y que por fin llegó de vuelta, Krishna lo ve a lo lejos y Krishna venía acompañado, Krishna con sus amiguitos, sus amigos. Y en ese momento olvida todo, olvida incluso a sus amigos que estaban acompañándolo en ese momento. Y corre a toda prisa para encontrarse con Gopakumar, que estaba llegando de vuelta al mundo espiritual. Lo abraza y Krishna está tan, pero tan emocionado porque está viendo de vuelta a su amigo que estaba en el mundo material. Porque en realidad él, como la suprema personalidad de Dios, estaba extrañando a su amigo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es que al llegar al mundo espiritual te dicen, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo cómo se dice? Anótese aquí en esta lista y anote su nombre y bienvenido al auditorio aburrido del mundo espiritual. Bueno, no es un salón gigante. Al contrario, el Señor Supremo está atento a cuando cada alma llega, ¿no? Y él mismo personalmente se encarga de darle la bienvenida. Y en el caso de Gopakumar, Krishna estaba tan feliz, se desmaya, pierde la conciencia. Krishna, el Señor Supremo, eh, ¿cómo se llama? Vuelve en sí, ¿no? Lo mira otra vez a su amigo, lo abraza nuevamente y vuelve a perder la conciencia de la felicidad. Krishna viene y lo trae de la mano ante sus amigos y le dice, recuerdan a Gopakumar, y le presenta y se encarga de que todo el mundo lo reciba a Gopakumar. Es una fiesta. Krishna está haciendo una fiesta porque otro de sus amigos volvió al mundo espiritual, ¿no? Así que escuchar las historias de Krishna, escuchar las cualidades del Señor Supremo, forma parte vital de nuestro proceso. Y por último, escuchar el tatua. El tatua significa la parte filosófica, que es muy profunda también. No solamente el mundo espiritual es un arco iris muy lindo, muy bonito, sino hay una filosofía muy detallada y precisa y que no admite imaginación. En este caso, Prabhupada, lo hemos visto en los domingos cuando leemos, Prabhupada era una acharya que si alguien inventaba cosas de Krishna, imaginaba cosas, lo paraba definitivamente, porque el mundo espiritual es una cosa real y hay toda una filosofía detrás, que no es una invención de la mente, no son personajes ficticios, imaginarios, sino que es el mundo real. Así que estos tres aspectos, el tatua de Krishna, o sea, la filosofía que hay detrás, las cualidades de él como personalidad de Dios y sus actividades, mientras más escuchamos, y eso nos genera dudas, por supuesto, interrogantes, mejor digamos, entre más solucionamos esas interrogantes, más queda claro de que esto es algo serio y que es algo verdadero. Y habiendo quedado convencido, pues entonces naturalmente puedo tener confianza en lo que se me indica, ¿no? Puedo tener confianza en que pues estos libros y todas las indicaciones del Bhakti no son arbitrarias, no son inventadas. Va a ser natural que nuestra confianza sea puesta. Ahora, si yo abrazo normas y abrazo reglas sin tener una confianza fuerte y madura, eso puede traer un poco de problemas. Porque después de un tiempo, si hago actividades y abrazo normas sin conocer lo que hay detrás, posiblemente me encuentre con la insatisfacción y posiblemente la insatisfacción me haga abandonar esas actividades, ¿no? Así que la confianza
que es vital, es necesaria, junto con la paciencia, que son casi lo mismo, las dos están ahí muy cercas, se generan a partir de escuchar suficientemente. Entre más escuchamos, pues más nos volvemos fuertes en esto. Quiero leer el comentario de Nicolás porque vi que entró entusiasmo. Es una palabra que deriva del griego enteos. Enteos. Interesante, ¿no? Cuyo significado es Dios dentro. Una persona entusiasta es aquel ser humano que rebosa de alegría, una sensación de abundancia interior que evidencia la fe o la convicción de transitar seguro por el camino que decide recorrer. La persona entusiasta es aquella que cree que en su capacidad de transformar las cosas, cree en sí misma, cree en los demás, cree en la fuerza que tiene para transformar el mundo y su propia realidad. Está impulsada a actuar en el mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza de sus acciones. Exactamente. Gracias por muy acertado comentario y aporta mucho, Nicolás. Me parece interesante. En Teos, en Dios. Y eso, ¿no? Se desprende de aquí, de esta definición que nos compartes. Una persona que confía, movida por la fuerza y por la certeza de sus acciones, ¿no? Que es diferente a un entusiasmo así emotivo, un entusiasmo, ¿cómo puedo decirlo? Un entusiasmo de adolescente, podemos decirlo, sí, no quiero como hacer un mal uso o sonar violento, pero sí, como un entusiasmo ingenuo, ¿no? Sino más bien un entusiasmo que va acompañado de una certeza, de una confianza. Sé que vamos por el buen camino. Y eso está muy relacionado, ustedes recuerdan, con el texto anterior, texto 2 de este mismo libro, en donde Prabhupada dijo que seguir normas solo por seguirlas, o habiendo recibido las normas, las recomendaciones no las sigo. Así que tengo confianza de que estas normas que se me dan de vuelta no son inventadas, no son arbitrarias. Tengo confianza y sigo esas recomendaciones. Pero tampoco las sigo solo por seguirlas en un entusiasmo desmedido, como de, sí, un entusiasmo sentimental y emocional, sino que las paso por mi cabeza, por mi raciocinio primero y luego las manifiesto. O si las estoy manifestando ya, al mismo tiempo puedo pasarlas. ¿Recuerdan cuando Prabhupada mencionó en esta carta, que la leí 2-3 veces en las charlas de la mañana? Prabhupada diciendo que el servicio devocional es muy potente, pero únicamente si se entiende a través de la inteligencia, dice él. Lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Mahabhava Mayi, en realidad es un verso que yo tenía listo para citar, 4:40. Las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Muchas gracias, Mahabhava Mayi. Porque el dudar, el desconfiar, aquí en este sentido, el desconfiar, el no estar seguro completamente de lo que estoy haciendo, Krishna lo dice en ese 4:40, para el que duda, el que no se la termina de creer, no hay ni felicidad ni en este mundo ni en el otro, dice él. También hay otro texto en el 9:3, Krishna dice algo similar. Creo yo que con esto podemos ir terminando. Sí, ya tenemos la hora. Capítulo 9. Capítulo 9 titulado El conocimiento más confidencial. Es uno de los capítulos centrales en el Bhagavad Gita. Capítulo 9. Está el famoso texto 2. En el texto 2, Krishna le dice a Arjuna, este servicio devocional se practica con alegría, es eterno, te regala una iluminación desde dentro del corazón. Krishna le habla del Raya Vidya, Raya Guhyan. Este servicio devocional es lo más elevado que existe, le dice Krishna a Arjuna. Y si lo ejecutas, pues sin duda que alcanzarás la meta suprema. Texto 2. Sin embargo, inmediatamente en el texto 3, Krishna le dice, pero si alguien duda, si alguien no se la cree, no encontrará nada. Voy a leerlo. Texto 3.
Aquellos que no son fieles, o sea, que no tienen confianza en este servicio devocional, no pueden alcanzarme, Arjuna. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte. El mismo punto del 440 de Mahabhava Majid. Si no me la creo, si todavía tengo ahí ciertas dudas, es una posición un poquito peligrosa. Por esa razón se nos recomienda, Prabhupada lo dijo en el 635 de la Gita, el principal y el primero y principal de estos servicios devocionales, que son varios, es el escuchar. Porque entre más escucho, no solamente escuchar como los loros, se dijo hace algunos días también, sino que eso me genere interrogantes y tratar de solucionar esas interrogantes. Preguntar con sinceridad no es molesto en realidad forma parte del servicio devocional preguntar. Y también al aclarar dudas. No es molesto responder dudas, a veces está esa idea de que tengo una pregunta, perdón por hacerte esta pregunta, pero no es molesto responder dudas o responder interrogantes, sino al contrario, ¿no? Forma parte del servicio devocional. Entusiasmo con suficiente cabeza, confianza y paciencia. Si es un entusiasmo sin paciencia y sin confianza, es un entusiasmo nada más como un entusiasmo de adolescente. Perdón si hay un adolescente, no lo digo peyorativamente, pero un entusiasmo inmaduro es problemático. Un entusiasmo con paciencia, con confianza. No se pueden alcanzar las metas devocionales de un día a otro, sino paciencia y confianza. Con eso terminamos, recordando a Madre Amrita Ganga, que ella nos hacía ver cómo en el prefacio de este libro que estamos estudiando, Prabhupada dijo, los devotos deben seguir estrictamente estas normas, dijo él. Y estrictamente significa también tener paciencia, tener confianza. Los resultados vendrán en su momento. Les comparto una última cita, con eso terminamos, por si hay algún comentario más de su parte. En relación a la confianza que podemos tener en el sendero devocional, la paciencia hacia con nosotros mismos, este es un texto del Bhagavatam, texto 27 y 28, del canto 11, casi al final del Bhagavatam. Vean, y creo que puede ser esperanzador, para mí lo es, y me llena de confianza y de paciencia, más confianza que otra cosa. Abre comillas. Habiendo despertado fe en escuchar acerca de mí, dice Krishna, estando disgustados con las actividades materiales, sabiendo que toda la gratificación egoísta de los sentidos conduce a la miseria, pero aún incapaz de renunciar a todo el disfrute material y sensual, mi devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensual, mi devoto sabe que toda gratificación egoísta de los sentidos conduce a un resultado miserable y se arrepiente sinceramente de dichas actividades. ¿Lo leo de vuelta? Krishna está hablando, Krishna sabe que Él nos tiene paciencia también. Krishna no está exigiendo que de un día a otro me desapegue de todo, como hablábamos con Valeria. Krishna y el maestro espiritual no es un impaciente, al contrario, ellos tienen paciencia. Y Krishna mismo está diciendo esto, lo leo nuevamente. Mi devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. Habiendo despertado la fe en las narraciones acerca de mí, yo sé que cuando escucho de Krishna me purifico. Estando disgustado con todas las actividades egoístas materiales, sabiendo que toda gratificación egoísta de los sentidos conduce a la miseria, pero aún siendo incapaz él mismo de renunciar a todo disfrute sensual, mi devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensual, mi devoto sabe
que toda gratificación egoísta de los sentidos conduce a un resultado miserable y se arrepiente sinceramente de dichas actividades. 11, 20, 27 del Srimad Bhagavatam. Así que Krishna no está esperando que vayamos a la carrera. El maestro espiritual tampoco está anhelando que vayamos a toda prisa a todas las carreras. Al contrario, un paso constante, paso lento pero constante. Y claro, también está el otro extremo en donde en nombre de ir lento y seguro, pues jamás hago un avance, sino hay un placer, hay una gratificación sana, una plenitud por ir avanzando a buen ritmo y con buena comprensión. Muchas gracias a todos por su compañía, por su atención y su compañía desde su casa. Quiero ver si hay algún otro comentario, porque a veces pasa que no los veo. Parece que no. El jueves hablaremos de los 3 principios restantes, los cuales son... Me olvido de ellos. Vamos a ver. El abandonar la compañía de las 4. Actuar según los principios regulativos. El servicio devocional tiene ciertas normas, actuar según esas normas. 5. Abandonar la compañía de los no devotos, personas que nos puedan perjudicar. Ese tema va a estar interesante, pienso yo. Pienso que les puede gustar. Y seguir los pasos de los ejemplos anteriores.